Fíjense, ustedes, no sé si recuerdan su clase de resistencia de materiales o su clase de estructuras metálicas. Es donde muy comúnmente nos hablan acerca de una curva que se llama curva, curva esfuerzo de formación. Esa curva esfuerzo de formación, en el eje de las Y's, usualmente nos grafica el esfuerzo y es fuerza entre área, y en el eje de las X grafica la deformación unitaria, que es deformación total entre longitud inicial. Bueno, esas curvas, te digo que nos las mencionan mucho en resistencia de materiales, cuando nos hablan de metales, o también nos las mencionan mucho en estructuras metálicas, y nos hablan de la resistencia que tiene una varilla, y más o menos ustedes recordarán una gráfica así. Me la borró. Ahí voy otra vez. Ahí está, mi gráfica para una varilla. Esas gráficas tienen una zona a la que le podemos llamar zona elástica. En esa zona elástica, si mi material se deforma, regresa a su posición original. Y después tienen otra zona que le podríamos llamar zona plástica. Bueno, déjenme escribirles que de aquí para allá tiene un comportamiento plástico y de aquí para allá, o antes, tiene un comportamiento elástico. Bueno, una varilla, pues nos interesa jalarla y que se deforme un poco, pero que si le quitamos la fuerza regresa a su posición original. Y es decir, que tendría una línea recta. Bueno, pero existe un puntito que se vuelve famoso, que es cuando deja de comportarse de forma elástica y se empieza a comportar de forma plástica. Ese puntito se vuelve famoso y ustedes lo recordarán como el FY del acero. La resistencia a fluencia del acero vale 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado en el caso de varillas. En el caso de acero estructural o de secciones estructurales, tiene un valor de 2,520. Bueno, pero para las varillas tenemos 4,200 kilos centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué significa que pasemos de ese valor? Pues que nuestro material se va a plastificar y que se va a deformar mucho con poquito esfuerzo. Ojo, inclusive yo creo que hasta conviene que se lo escriba aquí, aprovechando que estamos en Word. En estado plástico, ok. Entonces, esa notita dice, en estado plástico el material se deforma mucho con muy poco esfuerzo. Ahora, para una varilla, poco esfuerzo, pues puede ser que sean 500 kilos más, 500 kilos menos, para una varilla. Pero hay otros materiales y seguramente ustedes también recordarán la curva esfuerzo de formación del concreto. Y puede ser que el concreto pues aguante mucho menos, ¿no? Este valor del concreto en general es una curva más tendencia, con mayor tendencia a la plasticidad, es decir, no tiene una zona elástica tan definida, pero pues en el caso de un concreto, llegamos a tener valores máximos de resistencia de un F'C, pues tal vez de 300 kilos sobre centímetro cuadrado. Comparado con el 4,200 de la varilla, pues no es nada, ¿no? Aquí vamos a ponerle que esta es una varilla. Bueno, sí, es más o menos como una décima parte, ¿no? Una décima parte. Ah, bueno, seguramente de aquí ustedes recordarán otro concepto, déjenme se los coloco de color negro, otro concepto que es la pendiente de esta zona. Y esa pendiente de la zona nos da el módulo elástico. Y ese módulo elástico a su vez es el cambio de altura o el esfuerzo entre la deformación unitaria. Y módulos de elasticidad, pues va a depender del tipo de material que estemos trabajando en esta curva de esfuerzo de formación. Pongamos la varilla, tiene un módulo elástico de 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. El concreto, pues dependiendo del F'C que tenga, pero tiene valores mucho más pequeños, tal vez del orden de unos 200,000, o sea, una décima parte de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, y resulta que el suelo, déjenme hacerle zoom, el suelo, vamos a hacerle zoom. El suelo pues ni siquiera se parece a un concreto, ¿no?
sino que la mayoría de los suelos tienen gráficas de esfuerzo de formación que andan por aquí abajito, aquí en el piso, tirándolas en el piso. Y tal vez a lo mucho, tal vez tenga un esfuerzo que pueda soportar del orden de 5, de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es bien poquito. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces no es elástico. Ah, pues es cuestión de escalas, ¿no? Es cuestión de escalas porque ¿qué pasaría si nosotros lográramos hacerle un zoom nada más a esta zona? Bueno, si le hacemos un zoom a esa zona, a pesar de que sea suelo, pues también podría tener su curva esfuerzo de formación, aunque con valores, te digo, del orden de 5 o de 10 kilogramos centímetro cuadrado. Pero al fin y al cabo, si le hacemos zoom, si la expandimos, es decir, si la deformamos en Y, pues vamos a tener la misma gráfica. Y seguramente también podemos encontrar de esa gráfica su módulo de elasticidad. Nada más que yo en alguna ocasión, yo te decía que el módulo de elasticidad, pongamos de una arcilla, es del orden de 70 kilos por centímetro cuadrado. No se compara en nada al módulo de elasticidad de un concreto o al módulo de elasticidad de una varilla, ¿no? Eso sería para una arcilla como de la Ciudad de México, ¿no? Me falta una L, una arcilla de la CDMX. Bueno, pues es basura prácticamente, ¿no? Perdón por decirle así a la arcilla de la Ciudad de México, pero básicamente es basura, ¿no? O alguien dirá lodo, pues sí, es muy malita. Bueno, ahora, ya que recordamos esos temas de plasticidad, seguramente ustedes me van a decir, oye, profesor, ya se equivocó de clase, ¿no? Esto es parte del curso de resistencia de materiales y nosotros estamos en mecánica de suelos. No, no me equivoqué. Nada más quería que ustedes recordaran el concepto de plasticidad, que se comporta pues no cualquier material, pero algunos materiales se pueden comportar como plastilina bajo ciertos esfuerzos o en el caso del suelo bajo ciertas humedades. Y resulta que eso lo investigó un científico holandés de apellido Atterberg. Y para eso tenemos esta pequeña presentación. Vamos a hacerla grande, ahí está. Este científico holandés de apellido Atterberg, en realidad era un agricultor que se dedicaba a sembrar tulipanes. Ya ven que los tulipanes son un poquito caros, ¿no? Y entonces este señor dijo, bueno, ¿con qué cantidad de agua se dan mejor o puedo cosechar mejor a los tulipanes? Y entonces Atterberg se dio cuenta de que podía medir la cantidad del agua para que se diera ese comportamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues que el procedimiento de Atterberg fue tomado por Arthur Casagrande y se estandarizó para determinar el límite líquido y el límite plástico del material. Ahora miren, ahí yo te muestro una imagen de suelo fino, ¿no? Un suelo de ese del que tú me decías que parecía que se parecía como una harina. Bueno, pero esa misma harina puede formar grumos y darnos la impresión que tenemos ahí en la pantalla. Grumos que más bien parecen como arenas, pero el estado está medio seco. Si lo metemos a un horno y lo secamos completamente, probablemente vemos como lajas del material y que ustedes observarán que se toman colores grisáceos y se convierte como quebradizo el material. Pero eso es después de pasarlo por un proceso de secado en el horno. ¿Qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Qué pasaría si le aumentamos el agua? Bueno, pues resulta que se empieza a comportar como un plástico o como un material muy, muy, muy deformable. Y si le seguimos agregando agua, pues llega a tener un comportamiento líquido o semilíquido. Y eso intencionalmente lo hacemos en el laboratorio. Te digo, intencionalmente lo hacemos en el laboratorio para tratar de evaluar los valores frontera entre un comportamiento como plástico o como sólido. Y a eso le llamamos límite plástico. ¿Con qué cantidad de agua deja de comportarse como sólido y se empieza a plastificar, a comportar como plastilina? Y otro contenido que nos es importante es determinar con qué cantidad de agua deja de comportarse como plastilina y empieza a fluir, o sea, a comportarse prácticamente como un líquido. Eso lo podemos determinar dentro del laboratorio y es dentro de nuestro interés, porque la diferencia de esos dos valores nos habla acerca de si un suelo tiene plasticidad o no. Entre más grande sea la diferencia entre esos dos valores, más pegajoso va a ser, pero también más deformable. Bueno, y un poquito con menos importancia está algo que se llama límite de contracción. El límite de contracción
lo vamos a determinar para saber cuánto puede cambiar de volumen un suelo fino al ser secado bajo condiciones intensas, ¿no? Bueno, ahora, ¿eso por qué lo hacemos? Bueno, pues porque con esos datos podemos clasificar al suelo fino, es decir, al material que parecía como polvito, que parecía como arena, lo podemos clasificar por medio de esta carta de plasticidad. Esta imagen que ves en la pantalla se llama carta de plasticidad. Viene prácticamente en cualquier libro de mecánica de suelos y en cualquier libro pues que se haya escrito después de 1935 o 1940, en cualquier libro lo vas a encontrar. Esta carta de plasticidad te permite identificar 4 regiones pues muy comunes, ¿no? Las 2 regiones que están por arriba de la línea A corresponden a un material que le decimos arcilla. Esa arcilla tiene tamaños de grano, nada más se lo voy a anotar aquí. Esa arcilla tiene tamaños de grano que miden algo así como 0.002 o menos, 0.002 de milímetro. Bueno, imagínate, de por sí ya imaginarse un milímetro ya nos cuesta trabajo, ¿no? Ya como que lo tenemos que hacer con la puntita de los dedos. Bueno, ese milímetro, imagínate que lo tienes que dividir entre 500. Pues evidentemente que nos va a dar una cantidad bien pequeñita, ¿no? 0.002 milímetros es lo que mide una arcilla. No lo hacemos, no la clasificamos con una malla o con una granulometría que tenga ese diámetro, porque no pasaría el material. Entonces, por eso utilizamos los límites de consistencia. Bueno, sí, ahorita te explico el procedimiento. Si el punto cae por arriba de la línea A, pues resulta que es una arcilla. Si el punto cae por debajo de la línea A, resulta que es un limo. Y yo creo que eso es bastante fácil de identificar, ¿no? Si cae por arriba o por abajo. Si cae a la izquierda la línea de 50% de límite líquido, vamos a hablar de un material que es de baja plasticidad o de baja compresibilidad. En cambio, si cae del otro lado, pues es un material de alta compresibilidad o de alta plasticidad. Como, como tomamos letras del idioma anglosajón o los ingleses y los estadounidenses fueron los primeros que empezaron a hacer este procedimiento, pues resulta que tomamos sus letras, ¿no? De L de low y H de high. Y eso nos determina 4 zonas para clasificar al suelo fino. Bueno, ahora, esas 4 zonas para clasificar el suelo fino, podemos entrar, mira, perdón, déjame regresarme tantito, determinando algo que se llama límite líquido e índice de plasticidad. Ah, el límite líquido hay 2 formas para determinarlo, y a partir de él podemos determinar el índice de plasticidad. Esas 2 formas para determinarlo hay de dos tipos, ¿no? Lo que ves a la izquierda se llama cono penetrante y lo que ves a la derecha se llama una copa de casa grande. Esa copa de casa grande funciona por percusiones mecánicas, es decir, por golpes, ¿no? Fíjense qué forma tan elegante de decir a los golpes. Percusiones mecánicas. Bueno, simplemente son golpes. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 procedimientos? El de cono El de cono penetrante es un método más en el que interviene menos la mano del ser humano y que dejamos que el aparato haga el mayor parte del esfuerzo. Pero el cono penetrante no se utiliza mucho en México, se utiliza más en Europa. En la gran mayoría de los laboratorios mexicanos utilizamos la copa de casa grande. Bueno, te hablo un poquito de las 2. Mira, el cono penetrante hay de diferentes medidas, hay de diferentes gramajes, pero pongamos ese que estás viendo en la pantalla, puede ser de 60 gramos con 60 gramos con 60 grados de amplitud del cono. Y resulta que el cono se lleva a hacer contacto con el suelo y después se abre, mira, aquí, déjame te dibujo, se abre esta perilla y esa perilla permite que el cono caiga por peso propio. Si el suelo está muy blando porque tiene mucha agua, pues va a penetrar mucho dentro de la muestra. Es más, en la imagen que tienes a la derecha, te podría dibujar otra vuelta el cono penetrando esa muestra. En cambio, si tiene muy poco contenido de agua,
pues no va a penetrar nada. Y los milímetros que baje ese cono se pueden medir mediante una carátula que nos indique, bueno, bajó 5 milímetros, bajó 10 milímetros, bajó 20 milímetros. Ahora, eso significa que hay que repetir el experimento varias veces con diferentes contenidos de agua y hay que homogeneizar el material, es decir, agregarle agua y que todo tenga la misma consistencia antes de colocarlo dentro de ese recipiente. Bueno, hay diferentes tipos de cono y bueno, diferentes tipos de ingeniería que se han manejado en el mundo, ¿no? Cada país o cada región en la que se hace ingeniería a veces hace propuestas acerca de ciertos materiales o de ciertas pruebas. Y nos podemos identificar lo que sería el cono inglés, el cono sueco, el cono ruso. En el caso de la imagen que estás viendo en la pantalla, pues se trata de un cono inglés que es muy puntiagudo, que tiene 30 grados de abertura para el cono y que tiene una masa de 80 gramos. Si te das cuenta ahí en la imagen de la izquierda, pues está haciendo una comparativa del peso del cono y bueno, y también ahí en la tablita que tienes a la derecha, alcanzamos a ver cómo se define el límite líquido utilizando la prueba de cono. En este caso del cono inglés hay que esperar a que se hunda 20 milímetros. Bueno, ese cono nosotros en la escuela no lo tenemos. Pero ya sea que hagamos el procedimiento por cono o por penetrantes o percusiones, perdón, es decir, la copa de Casagrande, hay que hacer lo mismo. Mira, hay que tomar el material fino, el que estamos viendo en la pantalla, y hay que poco a poco irle agregando agua hasta que logremos tener una masilla. Esa masilla la colocamos dentro del recipiente donde va a caer el cono de penetración. Mira, ahí lo están colocando dentro del recipiente y se enrasa el recipiente. Y el cono se deja caer en el recipiente. Ahora mira, ahí estás viendo una pantalla de la carátula donde podemos medir los milímetros para que baje ese cono. Empieza desde una postura de cero, o sea, desde una lectura, ahí lo estamos viendo en la parte de arriba de cero, y después se le permite abrir esta manija para que pueda caer el cono libre por peso propio. Ya que cae por peso propio, mira, te darás cuenta aquí en esta fotografía que ves de ejemplo, que la lectura sería del orden de unos 16.5 milímetros. Es lo que logró penetrar ese cono dentro de la muestra. Ese experimento hay que repetirlo varias veces para encontrar una línea de tendencia y esa línea de tendencia que nos diga, oye, cuando se mete 20 milímetros, ¿qué humedad tiene? Bueno, ahora, el procedimiento que se utiliza más en México y en toda Latinoamérica es el de la copa de Casagrande. Ese dispositivo que estás viendo en la pantalla se llama copa de Casagrande y su nombre se le debe al científico llamado Arthur Casagrande. Arthur Casagrande prácticamente fue el que describió este procedimiento y también el que planteó cómo clasificar a los suelos. Bueno, es una copa de Casagrande y pues evidentemente que si lo utiliza todo el mundo en lugares diferentes, pues tiene que tener pesos y dimensiones estandarizadas. Esa imagen que ves es de una copa de Casagrande el posgrado de ingeniería de la UNAM. Y nosotros tenemos copas pues muy similares, ¿no? La copa debe de pesar 200 gramos. Si te das cuenta ahí la están comparando su peso. Y bueno, pesa un poquitito más de 200 gramos, pero no tenemos una diferencia pues tan grande, ¿no? Deben de ser 200 gramos exactos. Ahora, en la imagen de la izquierda, alcanzas a ver que están midiendo la copa su altura de caída. Esa altura de caída debe ser del orden de 1 centímetro, entre 1 centímetro y 1.2 centímetros. Para eso, mira, en la imagen de la izquierda ves un calibrador y asegurarnos de que la altura de caída siempre sea la misma, la que marca el calibrador. Para poder modificarlo, pues la copa de Casagrande tiene una serie de tornillos. Mira, aquí estás viendo un tornillo superior, un tornillo lateral, y con esos tornillos se puede ajustar la altura de caída o la forma en la que cierra la copa. Bueno, ya después de que homogenizamos el material o el suelo,
se coloca dentro de la copa hasta alcanzar una altura como del orden del 70% y se le da de golpes o se le da de percusiones. Esto como tú lo vas a hacer en el laboratorio, yo creo que te va a quedar más claro cuando lo veas ahí en el laboratorio. Se le genera una hendidura y esa hendidura tiene que medir 2 milímetros en la base, abrir a, en un triángulo de 60 grados y tener una altura de 8 milímetros. Si tuviera mucha altura, pues le ayudaría a que cerrara más rápido la hendidura. Si tuviera muy poca, perdería mucho tiempo en cerrar. Entonces, por eso debe tener una altura de 8 milímetros. Se pasa el ranurador y lo que nos queda es una imagen como la que ves en la pantalla, ¿no? Ya sea la parte de la izquierda mediante un esquema o en la parte de la derecha mediante una fotografía de un ranurado de copa de Casa Grande. Ahora, lo que vamos a buscar es de que cierre esa ranura en un cierto número de golpes. Para eso vamos a tratar de darle 2 golpes por segundo. Yo lo que te muestro a la derecha es ¿cómo se llama esto? Metrónomo. Ese metrónomo nos puede ayudar para llevar el conteo de la velocidad de golpeo. 2 golpes por segundo. Hay algunas copas de Casa Grande que aquí al lado tienen adosado un contador. Hay otras que no lo tienen y pues nosotros debemos de llevar la copa, la cuenta, de cuántos golpes son necesarios para que se provoque el cierre de la copa. Seguramente tú me vas a decir, bueno, ¿y esto dónde viene, no? ¿Dónde lo puedo consultar? Bueno, en cualquier libro de mecánica de suelos y también en esas normas, que ya quedamos que son las normas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Antes se llamaba la SCT. Y bueno, la SCT tiene sus normas pues para decirnos cuánto debe de medir la copa, qué peso debe tener y qué procedimiento debemos de seguir. Bueno, ahora hay otro procedimiento que se llama límite plástico. Ese procedimiento consiste en tomar el material antes de echarle agua, tomar el material y rolarlo. ¿Qué significa rolarlo? Hacer un rollito, ¿no? Hacer un rollito de ese material que tenga un espesor de 3 milímetros. Ahora, hay que repetir ese proceso una y otra vez hasta que, hasta que midiendo 3 milímetros, el material se empiece a desmoronar. No que yo lo rompa a consecuencia del rolado, sino que se rompa a consecuencia de que ya no tiene humedad. Porque lo que buscamos es precisamente un límite por acá arriba, dice, límite, un contenido de agua límite al cual deja de comportarse como un plástico y se empieza a comportar como un semisólido. Esta prueba es un poquito subjetiva, porque alguien dirá, yo veo que ya se está rompiendo o no. Y entonces, fíjate, ahí te presento una imagen de el manual de laboratorio para Comisión Federal de Electricidad, desarrollado pues en el Instituto de Ingeniería por el grupo de investigadores que encabeza el doctor Mayoral. Y que bueno, esa imagen trata de ser representativa. El cilindro que le abramos es muy pequeñito, ¿no? Debe de medir 3 milímetros, 3.2 milímetros. Y cuando en esos 3.2 milímetros nosotros observemos que ya se generan fisuras o que ya se empieza a desmoronar, es cuando determinamos el contenido de agua que genera un límite plástico. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que meterlo dentro de una cápsula y meterlo al horno, ¿no? Por un día. Mira, ahora ves una imagen, una fotografía, pues real del experimento. Usualmente tenemos comparativos de diámetro para ayudarnos a hacer la prueba. Pero al fin y al cabo también esta prueba pues termina siendo subjetiva, ¿no? ¿Qué tan pegados estamos a ese diámetro? Pues es lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, ¿no? En algunas ocasiones puede ser que alguien diga, no, todavía le hace falta más delgadito. Puede ser que alguien diga, no, le hace falta más grosura. Y entonces eso lo hace haciendo una prueba eh, subjetiva. Bueno, y pues el límite de contracción más bien es como, pues sobre todo con efectos visuales, ¿no? Ustedes lo van a ver ahí en el laboratorio que su prueba o su material, teniendo un contenido de agua cercano al límite líquido, ocupa mucho volumen. Y cuando se empieza a secar solito, se empieza a contraer. Eso nos debe de llevar a la idea de que este tipo de materiales finos
tiene deformaciones volumétricas muy fuertes. Inclusive ahí en la parte de arriba estás viendo cómo se deforma a partir de una dimensión original, cómo se empieza a cortar y a hacer cada vez más pequeñito. Ahí yo creo que tenemos una deformación lineal como del orden del 20%, 30%. Si eso nada más es en una dirección, y ahora si consideramos las otras tres direcciones, lo más seguro es de que la deformación volumétrica sea mucho mayor. Ahora mira, hay otro experimento que es límite de contracción volumétrico, y es un experimento similar, nada más que hay que sumergir la muestra dentro del mercurio. Y ya ven que el manejo del mercurio últimamente ha sido muy, muy criticado por ser tóxico, ¿no? Bueno, ahora hay que hacer algún ejemplito. Hay que hacer algún ejemplito. Vamos a tratar de hacerlo. Déjenme salirme de la presentación y abrirles un Excel. Aquí tengo algunos datos precargados, ¿no? Ahora, la intención es de que ustedes, ya sea el jueves pasado o el jueves siguiente, en el laboratorio tomen esos datos, ¿no? Hagan, revuelvan su suelo y determinen que con 53 golpes, por decir algo, con 53 golpes, ¿cierto? ¿No es cierto? Aquí está. Con 48 golpes, perdón, este lado van los golpes, con 48 golpes cierre su suelo y después de contabilizar que cerró con 48 golpes, pues hay que tomar una cápsula, pesarla vacía, pesarla con suelo húmedo y luego regresar al día siguiente a pesarla ya de forma seca. Bueno, y hay que ir anotando cuántos golpes y qué cápsulas utilizó. ¿Cuánto golpe y qué cápsulas utilizó? ¿Cuánto golpe y qué cápsulas utilizó? Como el límite líquido está en 25 golpes, sería bueno que tuviéramos 2 puntos o más por abajo de 25 y 2 puntos o más por arriba de 25. Bueno, ahora, con esos datos podemos generar, pues, una gráfica. Ya ves que así es nuestra materia, ¿no? De generar muchas, muchas, muchas gráficas. Bueno, entonces, el peso del suelo húmedo lo podemos determinar al restar el peso de la cápsula con suelo húmedo menos el peso de la cápsula con suelo seco. No, menos el peso de la cápsula. El puro suelo húmedo. Y el puro suelo seco, cápsula con suelo seco menos el peso de la cápsula. Y ya tenemos, dicho de otra forma, peso, peso de la muestra húmeda. Pero no, yo creo que hay que cambiar esto, ¿no? Hay que determinar el peso del agua. El peso del agua. Vamos a ver. Si al peso del suelo húmedo le resto el peso de la cápsula con suelo seco, ahí está, el peso del agua. Y esas mismas fórmulas las podemos arrastrar para abajo. Y podemos determinar el contenido de agua, que sería el peso del agua entre el peso de los sólidos, y eso por 100. Fíjense, me parece que estos datos que tengo por aquí son de un suelo característico de la Ciudad de México. Entonces, por eso nos va a dar, pues, contenidos de agua muy, muy altos, ¿no? Ahí tenemos un 270%, un 368%. Y en el caso de la prueba del límite plástico, tenemos valores mucho más bajitos. Ahora, alguien seguramente ahorita ya se confundió y dijo, a ver, ya no lo entendí. ¿Por qué unos datos están en un lugar y otros datos están en otro? Ah, bueno, porque la prueba de límite líquido es esa en donde tenemos una copa de casa grande y le damos de golpes al material para verificar que la ranura cierre por lo menos 1 centímetro. La ranura de suelo dentro de la copa de casa grande cierra. Y la de límite plástico era la de rolar un cilindro de 3 milímetros hasta que se desmorone por peso propio. O, sí, que se empieza a comportar como un sólido. En la prueba de límite líquido vamos cambiando el contenido de agua. Este va a ser variable. Y entonces por eso no puedo sacar un promedio. Pero en la prueba de límite plástico, estos tres datos deberían de ser un promedio. O sea, se repite el experimento por lo subjetivo que es. Lo hago una vez, lo hago la otra 2 veces, lo hago 3 veces y encuentro una tendencia. Pero pongamos aquí como que parecería que dos números sí se parecen y uno de ellos no.
Entonces, el que no se parece simplemente lo quito de la tendencia y no hago el promedio con él. Ahora, vamos a determinar por aquí el promedio de estos últimos dos valores y le voy a llamar que es el límite plástico. Este límite plástico. Les digo que el límite plástico simplemente va a ser el promedio de los datos que se parecen de contenido de agua, ¿no? Entonces, este más este, lo cierro, y entre dos. Estoy haciendo un simple promedio. ¿Por qué no promedio el otro? Pues porque no se parece, ¿no? Como que más bien es un error de la prueba, ¿no? No llegamos a un resultado similar. Si estuviéramos llegando a un 120 o si estuviéramos llegando a un 112, lo promediaríamos. Pero ese valor está siendo distinto, entonces no lo voy a promediar. Ahí está mi límite, no, mi índice plástico. Y en cambio, la prueba del límite líquido, más bien hay que hacer una gráfica. Y en esa gráfica, en el eje de las, mm, en el eje de las X voy a tener los golpes en la copa de Casa Grande y en el eje de las Y voy a tener los contenidos de agua. Le pido aquí a mi Excel que inserte una gráfica de dispersión XY, pero pues como en otras veces también resulta que hasta ahorita solamente está graficando dato 1 contra contenido de agua, dato 2, dato 3, dato 4, y no está tomando en cuenta el eje de las X. Entonces le doy clic derecho, seleccionar datos, y ahora le digo, ¿sabes qué? Pues quiero que tomes en cuenta el eje de las X. Ya los tomo en cuenta y me queda una curva ahí medio rara. Bueno, esta gráfica también se hace en escala semilogarítmica. Y para ello, el eje de las X le voy a decir a Excel que me lo dé en logaritmos. Y parecería que no tengo dos ciclos, ¿no? Nada más tengo un ciclo que va desde 10 hasta 100. Ahora, esa línea, yo le voy a pedir por aquí que agregue líneas de división secundarias. Miren, la selecciono. Le voy a pedir que sean de color un poquito más visible, ¿no? Ahí está. Ahora, aquí le voy a pedir que no me una la línea que no una los puntos, sino más bien que encuentre una tendencia. Y para eso le tengo que decir cambiar tipo de gráfico y le voy a decir que no quiero ese tipo de gráfico, sino que quiero uno de dispersión, pero que nada más tenga los puros puntitos. Ahí están los puros puntitos. Le voy a decir que agregue una línea de tendencia. Y como es en escala logarítmica, pues le voy a pedir en específico agregar una línea de tendencia que sea de tipo logarítmica. Mira, esa línea parece que pasa por todos los puntos. Es lo que tenemos que hacer, inclusive si lo hacemos a mano, ¿eh? Si lo hacemos a mano, tenemos que buscar una línea que sea representativa de todos los puntos, no que los una. Bueno, ahora, esta gráfica inclusive no la solemos presentar de 10 a 100, sino que empieza en 5. Entonces puedo tomar el eje de las X, darle opciones al eje, dar formato al eje, y le puedo pedir que empiece en 5 y que acabe en 50. Nada más que hay que tener un poquito de precaución porque esa escala de 5 a 50, pues va de 5 en 5. Déjenme hacerla un poquitito más chiquita para agregarle un par de títulos. Oiga, profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué es mejor hacer la gráfica con una escala logarítmica en el eje de las X? ah, porque, porque se define, bueno, porque yo creo, y sobre todo más que lo que yo crea, es que, así hay una tendencia lineal. Mira, si le cambiamos a esta y la regresamos a que no sea escala logarítmica, la Ah, línea de tendencia es una curva. ok, Y como que si la hago a mano, es más difícil encontrar la curva que sea promedio de los puntos. ok. O sea, es más difícil de decir, ah, mira, a mano encuentra una curva que pase por todos los puntos.
me cuesta más trabajo. En Sí, cambio, si la dibujo en escala logarítmica, mira, la línea sería más fácil de encontrar. ya. Y ya, por eso, digamos que se suele dibujar así. Esta curva tiene un nombre específico que se le llama curva de fluidez. Curva de fluidez. Vamos a ver si, o sea, esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero ya ves que el mundo también está vivo, ¿no? Entonces vamos a buscar a ver si hay una por aquí. Curva, curva de fluidez en suelos. Mira, mm, aquí, esa que estoy haciendo grande, te das Ujú. cuenta que también es en escala logarítmica, ¿no? Sí, Aquí decidieron llevarla de 10 a 100. Vamos a buscar esta sí, es otra. una línea en realidad. Ajá, ándale, es una línea. Digamos que hay una tendencia por parte del suelo a hacer una línea, pero eso, en escala logarítmica. Ok. Si le cambio la escala y la hago en aritmética, me queda una curva. Y precisamente por eso, aunque aquí dice curva de flujo, alguien me dirá, oiga, profesor, pero es que no es una curva, es una línea recta. Mm, sí, es una línea recta, pero con la escala en X deformada, lo Ok. cual significa que en realidad es una curva. Y suena un poquito medio debrayado eso, ¿no? Pero sí, por eso lo graficamos en escala logarítmica. En el eje de las X, lo que tendríamos sería golpes en copa de casa grande, y en el eje de las Y, lo que tendríamos sería contenido de agua, y este está en porcentaje. Ahí está, porcentaje. Bueno, ahora, ese procedimiento ya casi lo acabamos, pero lo que nos falta determinar es el límite líquido. Y ese límite líquido, precisamente lo determinamos con esta carta, con esta curva de fluidez. Lo último que nos hace falta hacer es encontrar 25 golpes y cruzar a la línea que nosotros determinamos de forma experimental. Para eso, antes de encontrar eso, te voy escribiendo cuánto vale cada una de esas líneas, ¿no? 5, la que sigue vale 10, la que sigue 15, la que sigue 20, la que sigue 25, la que sigue 30, la que sigue 35, la que sigue 40, la que sigue 45. Bueno, entonces, en el eje de las X, voy a buscar 25 golpes. No, creo que quedó muy chiquitito, chiquitito. Déjame hacerlo, o tomar otro. Voy a, voy a tomar aquí 25 golpes y voy a subir una línea. Voy a subir una línea, 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 hasta que corte a mi curva que nosotros encontramos de forma experimental para el suelo que estamos analizando. Cada suelo tiene su propia curva. Bueno, ya que la corto, me voy hacia el eje de las X, de las Y, perdón, y ahí determino el límite líquido. Y ese límite líquido en esta ocasión vale 270. Ya se lo escribo por acá. 270. Ahora, con ese par de valores, ya puedo determinar el índice plástico. Vamos a decirle por aquí abajito, el índice plástico. Y ese índice plástico va a ser la diferencia de límite líquido menos límite plástico. Te lo anoto por acá. El, el índice plástico es la diferencia de límite líquido menos límite plástico. Ahora, ¿eso qué significa? Híjole, el numerito está bonito, ¿no? 154, pero ¿qué significa? Déjeme regresar a la primera lámina, a las primeras. Y lo que significa ese índice plástico es qué tanta diferencia hay, porque inclusive así lo calculamos, mira, dijimos, índice plástico es igual al límite líquido menos límite plástico. Bueno, van a decir, pues eso, ¿qué tiene de chiste? Que esta diferencia o ese índice plástico
nos habla acerca de qué tan deformable puede ser un suelo o qué tan pegajoso también puede ser. Lo de lo pegajoso es lo de menos, ¿no? Nada más mientras tengamos contacto con él. Pero lo deformable sí es importante. Si esa diferencia de valores es muy grande, pues entonces estamos con un suelo muy deformable. Si esa diferencia de valores es pequeña, pues entonces no es un suelo que se deforme mucho y no nos va a dar problemas. En general, si el IP, si el IP es grande o alto, nos habla de que tenemos una arcilla. Si el IP es bajo, es un material que se deforma poco y tendríamos un limo. Ahora, eso como que alto y bajo, pues alguien dirá, pues eso es muy difícil de imaginar, ¿no? ¿Qué es un valor alto, qué es un valor bajo? Ah, pues aquí en esta misma presentación ya te lo mostré. Un valor alto nos va a dar una arcilla, un valor bajo nos va a dar un limo. ¿Con respecto a quién? Ah, pues con respecto a esa carta que está en el fondo que se llama carta de plasticidad. Ahora yo te dije pues que el mundo vive con o sin nosotros. Entonces en internet o en cualquier libro podemos encontrar una carta de plasticidad. Mira, y básicamente, aunque tengan diferente forma, básicamente es la que yo te mostraba, ¿no? Mira, ahí está, esa está hasta de colorcito, está bonita. Tiene algo que se llama línea A, y arriba de la línea A vamos a tener a las arcillas, abajo de la línea A vamos a tener a los limos. Los limos los abrevio con M, las arcillas las abrevio con C. Y hay un montón de publicaciones donde podríamos encontrar esta carta. Cada una de ellas, pues más didáctica o menos didáctica, dependiendo de lo que ustedes crean, pues que se entiende más, ¿no? Bueno, déjenme regresar a mi presentación. Ahí está. ¿Te acuerdas de que nosotros habíamos encontrado, aquí lo escribimos, un límite líquido de 270 y que habíamos encontrado un límite plástico, no me acuerdo. Entonces mejor lo que voy a hacer es de que descartar, me voy a llevar esta carta de plasticidad al Excel. Control C, y me la llevo al Excel donde tengo esos datos. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, ya podría clasificar al suelo que estuvimos ensayando, ustedes o yo con estos ejemplos de datos. Podría tomar mi plumoncito azul y decir, mira, yo tengo un límite plástico de 116. 116 es mi límite plástico y eso me va a provocar un índice plástico de 154. Si checo esta carta, pues no llega a ese valor el índice plástico. Como que se quedó corta, nada más llega a 70. Ah, bueno, pues entonces yo puedo generarla. Y la puedo generar mi carta de plasticidad porque tengo la ecuación que describe la línea A. Esa ecuación, mira, aquí está su ecuación. Y la otra línea pasa en 50 unidades. Entonces, pues a esa escala, pues tal vez aquí andará un 100 y tal vez por acá andará un 150 y tal vez más para allá andará un 200 y más para acá andará un 250 y más para allá andará un 300. Ahora, ¿por qué en la gráfica que copié nada más llega hasta el 100? Pues porque trabajan con, o sea, esta imagen está tomada del libro Braja. Y es un libro gringo. Y los gringos no tienen tantos problemas con los suelos como nosotros en la Ciudad de México. Entonces, por eso Braja dice, no, pues ya alguien que tiene más de 100% de contenido de humedad para su límite líquido, es alguien que está en problemas. Pero lo podemos hacer, porque somos mexicanos, ¿no? Y podemos hacer todo. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues le sacamos jugo a esta formulita. Dice, el índice plástico es igual a 0.73 del límite líquido menos 20. Esa formulita es de la forma que nos enseñaban en la preparatoria o en el nivel medio superior de y igual a mx más b. Nada más que está disfrazada, pero es y igual a mx más b. Bueno, eso a su vez, ¿qué significa?
Lo que significa es que yo puedo encontrar, nada más déjame hacerlo, puedo encontrar dónde cae mi punto de mi suelo con los datos que tenemos. Déjenme moverme. Ahí está. Ahora, yo tendría que buscar un límite líquido de 270. Ah, pues el límite líquido de 270 anda por acá. Taca, 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 taca. Y de índice plástico va a tener 154. Bueno, si aquí la altura de este punto es de 22, entonces tal vez el doble andará en un 50, tal vez el doble de esto andará en un 100 y tal vez el triple de eso andará en un 150. Nada más que aquí tengo un problema. Alguien podrá decir, bueno, mi punto cae por abajo o cae por arriba de esta línea. Pues así como dibuja de mal el profesor, pues no lo podemos saber. Intencionalmente dibujamos mal, ¿no? Intencionalmente dibujé mal para dejarnos la duda de si está bien dibujado o no. Bueno, no importa, porque tenemos la ecuación. Y si tenemos la ecuación, pues la podemos evaluar. Entonces, el IP, cuando mi límite líquido vale 270, ¿qué voy a hacer? Pues que voy a sustituir en esta expresión el 270. Entonces me va a quedar 0.73 por 270 menos 20. Y me va a quedar que el IP, cuando el límite líquido vale 270, va a ser de 250 multiplicado por 0.73. A mí me da 182. 182.5. Este es el valor de la recta. La recta o la línea A. Línea A. Esa línea divide a las arcillas de los limos. Y resulta que a nosotros nos dio un índice plástico de 154 de nuestro ejemplo. Entonces, como ven, ¿cae por abajo o cae por arriba de la recta? Por abajo. Por abajo. Y entonces, si cae por abajo, cae en la zona de los limos. Entonces, podemos decir de este ejemplo que es un limo. Un limo, como cae del 50% hacia la derecha, pues entonces es un limo de alta plasticidad. Cayó por abajo. Es un limo de alta plasticidad. Su forma de abreviarlo es un MH. Mira, déjame regresar a la presentación y va a quedar mucho más claro. Nuestro punto no alcanza a graficarse, pero sí sabemos que cae por aquí. Cae por abajo. Cae por abajo. Y entonces como cae por abajo es una M. Y como estoy de esta línea del 50 hacia la derecha, son de los de alta. Mira, aquí apareció su letrerito. Un limo de alta plasticidad. Ahora, Profe, Sí. sería como, entonces en este caso lo mismo, bueno, se estaría considerando como lo mismo compresibilidad y plasticidad. Ah, esa es una pregunta interesante. Esa es una pregunta bien interesante. Fíjense, em, hay un debate al respecto. Hay, hay hay especialistas que le llaman a este MH, te lo pongo aquí, MH, que dice que debería de ser solamente de plasticidad, porque es precisamente lo que nosotros medimos con la prueba, límite líquido y límite plástico. Y es precisamente el rango que identificamos sobre si le agregas más agua se comporta en plástico o si se comporta en un sólido. Pero hay también publicaciones, investigadores que dicen que la plasticidad te lleva a mayor compresibilidad. En un sentido estricto de la prueba, nosotros nada más deberíamos de hablar de plasticidad, porque fue lo que se evaluó. Pero la realidad es de que un suelo que es muy plástico también es muy deformable y también es muy compresible. Alguien nos podría criticar que no medimos compresibilidad, pero casi estamos, o sea, yo te lo aseguraría
de que si un suelo es plástico, también es deformable. Y entonces lo que nos dices es de que lo que nos estás preguntando es, ¿podríamos manejar lo mismo plasticidad que compresibilidad? Mm, No es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. Es casi lo mismo. No lo medimos en esta prueba, sino para eso hay otra prueba que se dedica a medir compresibilidad y es la prueba de consolidación. Pero desde aquí ya nos podemos dar cuenta de que va a ser un material muy deformable. Y así con las palomitas y con los tochecitos que te puse, ¿no? Debería de decir plasticidad, pero nos da una idea de compresibilidad. No lo mide la compresibilidad. Para medir compresibilidad, hay que hacer la prueba de consolidación. Y de esa estaremos hablando tal vez dentro de un mes de la prueba de consolidación. Es un poquito más complicado. Ok, Sin pero embargo, sí, sí. sí. Sin embargo, pues sí nos da una idea. Bueno, aquí tenemos la bronca de que la mitad de ustedes ya hicieron la prueba y la mitad de ustedes no lo han hecho. No se preocupen, pues es parte del regreso en pospandemia y de que estamos trabajando en secciones. Algunos, pues al ver las imágenes que presentamos el día de hoy de, del material batiéndose, pues para algunos de ustedes ya será más familiar esa imagen. Para algunos de ustedes apenas lo van a ver la siguiente semana, pero bueno, el chiste es de que todos lo vean, ¿no? Entonces, pues yo espero que con lo que ustedes vean la siguiente semana o con los resultados que ustedes evalúen de su prueba, pues vaya quedando un poquito más claro o que se vayan dando cuenta de estos valores, ¿no? Eh, de todas formas, bueno, también la intención de grabar la clase es de que si no le entendimos algo, no le entendimos algo, lo podemos regresar y ver con más calmita, ¿no? Y también por ahí, yo creo que les voy a mandar algún videíto más corto, pero que nos explica lo mismo. Bueno, tal vez sea medio idealista, pero la intención es de que ustedes pues vayan juntando ese conocimiento que adquieren en el laboratorio, que de repente pues es hacer la prueba y dices, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Y que eso que haces en el laboratorio lo juntes con la teoría y que lo juntes con los resultados que te da tu prueba para tratar de ir esbozando un conocimiento, ¿no? E ir ensamblando un conocimiento. Es lo que esperamos, ¿no? Si no se alcanza a dar del todo, pues lo volvemos a platicar. Dice alguien por aquí que si podemos pasar la hoja de cálculo de nuevo. Sí, déjame, te la vuelvo a poner. Compartir pantalla, compartir pantalla. Ahí está. Mira, esa es la primera parte de cómo se obtuvo en base al número de golpes el límite líquido y el límite plástico. El líquido hay que hacer la gráfica, el plástico hay que hacer un promedio. Y son estos dos valores, no, déjame subrayarlos, estos son los dos valores, digamos, más importantes de esa práctica, ¿no? Límite líquido y límite plástico. A partir de ellos, me muevo mi hojita, a partir de ellos podemos llegar a clasificar al suelo. Con la resta de esos dos, nos va a dar el índice plástico, que es el eje de las Y's en la carta de plasticidad. Y ya que lo logro identificar, pues con la gráfica de la carta de plasticidad, puedo ubicarlo por abajo o por arriba. La puedo trazar a escala o la puedo evaluar mediante la ecuación. Y en este caso, como el punto no está por abajo, pues se trata de un limo de alta plasticidad. Ahora, lo que ustedes vieron en la práctica que hicieron, pues es de que es un material prácticamente sin arena y sin gramas. Es un material muy fino. Eso se da mucho aquí en la Ciudad de México, ¿no? Un material que se deforma mucho y que tiene mucho contenido de humedad en la zona centro de la ciudad. Otra cosa que me interesa mucho, 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 es de que ustedes vean ese material con sus ojos, ¿no?
y que se den cuenta de que el material que está debajo del centro histórico o que el material que está debajo del actual aeropuerto, del Benito Juárez, o que el material que está debajo de la zona de Texcoco, pues es muy deformable. Y que ustedes lo sientan con sus manos y que se den cuenta de que, pues por eso nos da muchos problemas, porque puede absorber mucha agua. En la práctica, seguramente ustedes me van a decir, es que no cierra la copa de Casagrande y le agregan y le agregan y le agregan agua. Bueno, ese suelo tiene la capacidad de absorber mucha agua porque fue parte de un lago, porque tiene partículas muy finitas. Eso es de lo que me interesaría que les quedara claro. Creo que sí le compartimos la imagen de Excel a nuestro compañero y no sé si alguien más tuviera pues alguna otra bronca, alguna otra duda. Creo que no, profesor. Bueno, de todas formas, por aquí andamos en la escuela. Las personas que ya hicieron la prueba van a regresar, me parece que el martes, a sacar sus cápsulas secas. Y si tuvieran alguna duda, pues ahí la tratamos de resolver, ¿no? Y las personas que apenas van a hacer la prueba, pues con más razón, ¿no? Las dudas que vayan saliendo, ahí las vamos atendiendo en el laboratorio, tanto el martes como el jueves. La intención es de que el martes hagamos densidad de sólidos y que el jueves hagamos límites de consistencia. Bueno, pues si no tienen mayor bronca, pues ya podemos por ahí terminar, ¿no? Nuestra sesión del